el motivo a que, digamos, fuiste a la medicina regenerativa fue que es como un sector que apenas estaba descubriendo, Sí, y es ¿no? un mundo totalmente nuevo y es Sí. tan interesante, Matías, porque ubícate, vamos a pensar, con la medicina regenerativa tenemos la capacidad de curar, ¿vale? Tenemos la capacidad de curar, de tratar enfermedades, ¿vale? Que hasta hace 10, 15 años no se estaban tratando. Hay resultados extremadamente interesantes en estudios en pacientes, por ejemplo, no solo vinculados al mundo de la estética. Ojo, el mundo de la estética con la medicina regenerativa se ha revolucionado. Y las cosas que estamos viendo hoy y las que vamos a ver en 5 o 10 años, porque esto es un campo aún considerado como nuevo. Y las cosas que vamos a ver en 5 o 10 años, créeme, van a ser asombrosas. Pero vamos a apartarnos del mundo de la estética, vamos a hablar de otros tipos de ramas, como medicina general, como otros tipos de especialidades. La medicina regenerativa ayuda muchísimo en la rama de la ortopedia, ayuda muchísimo en la rama, por ejemplo, los tratamientos con niños con defectos o con algún tipo de minusvalía, o por ejemplo, niños con autismo. En Ujú. los estudios con medicina regenerativa están brindando resultados bien, bien prometedores que están ayudando a insertar a esos niños en la vida social de una forma muchísimo más segura. Le están dando a los niños la posibilidad de poder alcanzar mayores resultados siendo apoyados con estas herramientas que estamos brindando nosotros hoy en día con medicina regenerativa. Sí, y en ortopedia ya te digo, todo lo que es la parte de articulación, la parte de músculo. Tengo una colega mexicana, Angie, buenísima, está haciendo la especialidad acá, ya está en 4 años de ortopedia. Es mi Ujú. heroína, porque ser mujer y hacer una especialidad en ortopedia y además hacerlo en un país que no es el tuyo, o sea, no naciste en él, eres un emigrante, tienes que ser fuerte, tienes que tener mucho coraje para hacerlo y bueno, ya lo está haciendo. Y te digo, en el campo igual de la ortopedia, la medicina regenerativa hoy en día tiene voz y están logrando resultados muy bonitos y muy importantes. Bastante interesante. A ver, por ejemplo, con medicina regenerativa, ¿qué ejemplo nos podrías dar aparte de los niños con autismo? Por ejemplo, a mí se me ocurre las inyecciones PRP de plasma. Sí, ¿Eso podría considerarse como medicina regenerativa o no? depende. Ok, Eso ok. depende de lo que utilices, ¿vale? Ah, ok. Depende de lo que utilices y de cuál sea el método, ¿vale? Y el protocolo a seguir en medicina estética, por ejemplo, Ujú. con la medicina regenerativa. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que se trata? Se trata de poder sanar, ¿ok? A partir de tejidos, órganos, por ejemplo, sustancias creadas dentro de tu mismo cuerpo, ¿ok? Entonces tú estás sanando, ¿vale? Tú estás sanando a partir de sustancias, productos y demás que además de eso que tienen en su composición, pues, a ver, ¿cómo explicártelo? Pues tienen en su composición una muestra, ¿ok? Que Ok. puede ser tomada y que va a potenciar tus resultados y que incluso puede curarte, que es algo bien importante. Por ejemplo, sí, con medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas, sí, nosotros lo utilizamos, ¿vale? Es uno de los primeros procederes que se empezaron a utilizar. Recuerdo cuando yo estaba en Cuba, me acuerdo que yo estaba haciendo todo lo que eran los entrenamientos y demás. Yo tuve que hacer un estudio y tuve que involucrarme de una forma profunda en la parte de lo que es la hematología para poder comprender. Hematología es la especialidad que estudia todo lo que tiene que ver con la sangre. Ujú. ¿Vale? Y en Cuba yo recuerdo que mis profesores, mis tutores en aquel momento empezaban a trabajar todo lo que era medicina regenerativa y directamente con los pacientes que tenían dolores articulares, dolores en los codos, dolores en las rodillas. Y yo me acuerdo en aquel momento para nosotros eso era algo bien asombroso y ya hoy en día es algo que hacemos en nuestra práctica diaria todos los días. Entonces, volviendo al PRP, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que sí, lo trabajamos. Puede trabajarse no solo en piel, hay resultados muy bonitos y muy asombrosos en lo que es la parte de cabello también, con la regeneración capilar.
Hoy en día, no sé si has oído hablar de los exosomas, de los polinucleótidos. Ok, no. Vale, los exosomas y los polinucleótidos son igual, son nuevas técnicas que estamos utilizando hoy en día en el mercado que abren nuestro abanico de posibilidades como médicos estéticos para poder brindarle a los pacientes resultados bonitos, Ujú. pero resultados que también sean naturales y que también sean seguros. Ok. ¿Ok? Eso es bien importante. Cuando nosotros empezamos, ayer mismo, nosotros estábamos en una conferencia sobre utilización de fillers ahora, en estos momentos, en la actualidad, y nuestros profesores, en una conferencia en la cual los profesores, muchos venían de otros países, de Inglaterra, de Eslovenia, y ellos nos decían, el mundo de la medicina estética hoy, incluso de la medicina regenerativa, ha cambiado muchísimo. Hace 5 años, 10 años, nosotros infiltrábamos muchísimo ácido hialurónico, porque eran los protocolos que se seguían en Ujú. ese momento, porque era una rama nueva que estaba emergiendo como en el campo de las ciencias médicas. Hoy en día nosotros estamos apostando por poder brindarle al paciente, Matías, la posibilidad de lucir fresco, de lucir juvenil, de lucir sano, sin cambiar su apariencia de una forma que tú no reconozcas la persona. Y yo eso sí es algo que, por lo que apuesto, en lo que creo y trato poquito a poco de poder educar a mis pacientes en ese tema para que ellos entiendan de que hoy en día la medicina regenerativa y la medicina estética no solamente están enfocados en en hacerte o en lucir más hermoso, yo Mm, puedo como médico realzarte tu belleza, pero mi objetivo no es cambiarte tu rostro. No sé si me entiendes claro, claro. a lo que voy. Y además de eso, no te decía que debido a que tengo un máster en medicina regenerativa y en nutrición, y ya te digo, o ahora estoy haciendo el máster en medicina estética, mi praxis o a lo que yo me encamino en mi práctica no es solo desde el punto de vista estético, me interesa más el envejecimiento saludable. Ok. Cómo el paciente puede obtener una calidad de vida, cómo el paciente puede tener un validismo social aceptado, cómo el paciente puede llegar a los 70 años y ser capaz de valerse por sí solo, ¿ok? Y eso no se empieza a trabajar cuando tienes 60, lo empiezas a trabajar muchísimo antes. Vale, para cuando tú llegues allá, tú tengas que entender que si tú hiciste ejercicio físico, de alto rendimiento, por ejemplo, o si hiciste ejercicios de peso después de los 30 años, tú vas a tener, o te estás garantizándote una vejez muchísimo más segura. Estás garantizándote que con una caída, por ejemplo, tengas un 90% menos de posibilidades de tener una fractura. Estás garantizándote de que tú no tengas que depender de una persona para que te amarre un zapato, ¿vale? Con 70 años, porque tú eres capaz de hacerlo. El validismo y el envejecer saludable creo que es algo a lo que yo sí estoy encaminada y es algo que me apasiona y algo que trato de hacer con todos mis pacientes. Ya te digo, no es tanto el punto de vista estético, que es importante. Porque devolverle y ayudarle a una persona que tenga una mayor autoestima, que se mire al espejo y se sienta feliz con lo que está viendo en el espejo, vale, ahí yo como médico estético te puedo ayudar, evidentemente, pero también hay que hacer un trabajo interno y eso lo converso también con mis pacientes. Y por eso es que yo hoy en día trato de darle en mi práctica a los casos, a los pacientes, una mirada que sea multidisciplinaria e interfocal. Eso lo aprendí en mi país, en Cuba. Yo agradezco muchísimo, yo estoy muy orgullosa de ser cubana, estoy muy orgullosa de haber estudiado medicina en Cuba, eh, porque el médico cubano tiene un nivel alto de empatía, un nivel alto de preocupación por el paciente. Nosotros no vemos el paciente como un símbolo de número, nosotros vemos el paciente como una persona que viene a ti y cuando tú vienes a un doctor, tú vienes porque tú no te sientes bien, de alguna forma, ¿correcto? Entonces nuestro deber siempre va a ser ayudar a ese caso. Y volviendo al tema, ¿por qué me voy? Lo que te decía es que nosotros trabajamos, pero trabajamos acá de una forma integral. Yo he tratado de poco a poco.
Yo me lo voy hace un año, estoy empezando, salí embarazada, o sea, estoy poquito a poco reincorporándome a la vida laboral, pero lo que quiero y lo que estoy tratando de crear ahora es siempre poder contar con un equipo multidisciplinario para poder ayudar a mis casos. ¿Con qué quiero decir esto? Que además de mi trabajo como médico estético, médico general que soy, porque soy especialista en medicina general integral y trabajé como especialista en medicina general integral muchísimos años en Cuba. También he logrado incorporar a nuestra praxis a especialistas en psicología, especialistas en nutrición, especialistas en entrenadores físicos. ¿Para qué? Para que el paciente cuando viene aquí pueda tener un enfoque completo, un enfoque general, que el paciente no solo sea ayudado, te decía, desde el punto de vista médico con algún tipo de tratamiento, sino que tenga un enfoque multidisciplinario y que eso pueda ayudar al paciente a alcanzar el objetivo que él desea de una forma muchísimo mejor. Bueno, dando seguimiento, empezando así como que con todo lo que compartiste de información, Ujú. digamos que ya alguien que está escuchando todo esto y está como que bien picado, tiene todo el enfoque en lo que estás diciendo, le interesa mucho. O sea, ¿cómo puedes decir que se diferencia o sea, la medicina cubana? O sea, ¿qué contraste que digas? O sea, entendí Ujú. que tienen una conexión más con el Sí. paciente. Y bueno, por ejemplo, empecemos por lo básico, como Ok. con toda la información que compartiste, ¿cuáles son los pilares que tú consideras que el paciente tiene que saber, eh, empezando con el tema de skincare? Ok. Comenzando con el tema de skincare. Lo primero, antes que nada, es que, mira, al ser esta una rama nueva y una Ok, rama en la cual no hay una especialización, ok. te voy a ser muy sincera. Cualquiera persona puede obtener un máster, ir a un máster, hacer 3 años, un máster y empezar a trabajar la medicina estética. Incluso es un máster online. Es decir, que tú no tienes ni siquiera que hacerlo de forma presencial, Interesante. lo Ok. cual es bien debatible. ¿Ok? Entonces, partiendo a que estas opciones están bien abiertas y muchas personas pueden acceder a ellas, yo pienso que para un paciente lo más importante primero es saber cuáles son las cosas que tienen que saber antes de empezar en lo que son los tratamientos estéticos, los tratamientos de envejecimiento saludable. ¿Ok? A la hora de venir un médico, yo pienso que lo primero es que el paciente haga un research e investigue a quién está yendo. ¿Ok? Además de eso, el paciente tiene el derecho de preguntar qué tipo de formación médica, profesional y avalada tiene la persona que lo va a tratar. Ujú. Eso yo pienso que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad de elegir. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. El paciente tiene la posibilidad de elegir, entonces si tienes tú la posibilidad de elegir y quieres empezar un camino en este campo, en este tipo, con este tipo de cosas que tienen que ver con el skincare y demás, Ujú. estética y demás. Eh, el paciente es lo que te decía, tiene primero que todo hacer un research, ver quién es el especialista que lo va a tratar, estar seguro de que ese especialista que lo va a tratar tenga una formación adecuada. Otra cosa, el médico estético Ujú. y el médico con el que vas a trabajar, por ejemplo, o que te haga un tratamiento con medicina regenerativa, o tu médico estético, mejor dicho, médico estético. Tú tienes que entender que el médico estético es como como tu endocrino, como tu dermatólogo, como cualquier otro tipo de especialista. Cuando tú tienes un padecer, ¿vale? Tú te planificas y tú vas a ese especialista una vez al año, 2 veces al año. Entonces deberíamos hacernos todos un chequeo general mínimo una vez al año, ¿ok? Por nuestra salud deberíamos hacerlo. Pues con el médico estético es lo mismo. Tienen que saber el paciente de que no es venir al médico un día, que el médico te crea un protocolo de tratamiento, pues te trata una enfermedad X y entonces ya no venir más. El médico, si vas a empezar, si los pacientes quieren empezar en este mundo de la medicina estética, el cuidado de la piel, el skincare y demás, lo primero es saber que, ok, vienes una vez, pero siempre nuestra recomendación es que vengas cada 6, 7 meses. Las consultas muchas veces, cuando son de evaluación, las consultas son totalmente gratis.
¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una infiltración, ponemos, por ejemplo, una cantidad de fillers X en labios, en mentón, en cualquier región, ¿vale? Nosotros tenemos que dar un seguimiento. Es como el paciente que está tomando medicamentos para la diabetes, ¿no es verdad? Ese paciente tiene que venir cada 6 meses a hacerse un chequeo, a ver cómo está su enfermedad, si está controlado su enfermedad. Pues con el médico Ajá. estético es igual. Si tú deseas, ¿vale? Si tú deseas realmente tener resultados bonitos, naturales y que sean bien cuidados, mi recomendación es esa también, que siempre no te pierdas, que vengas cada 6, 7 meses, vengas a consulta y entonces ahí hacemos una evaluación. Y por eso también es tan importante que tú tengas una confianza absoluta en el especialista Ujú. que te está llevando de la mano en este proceso. Porque tú tienes que tener la confianza absoluta de que esa persona que te está viendo no te está viendo a ti con, yo te decía, con un signo de peso en la cabeza. No, tú tienes que tener la confianza absoluta de que cuando tú vas a visitar a ese especialista no te va a recomendar a ti un tratamiento X para ganar dinero. ¿Vale? Ese especialista te va a decir, no, mira, estás bien, no necesitamos hacerte nada, puedes venir de aquí a 3 meses. Por eso es bien importante, yo creo que el primer paso y lo que casi todos, lo que casi nadie hace, es haz un buen research antes de ir con un especialista. Y lo otro es que trates de mantenerte con el mismo médico con el que empezaste, si las cosas van bien, claro está. Que te Ujú. trates de mantener con ese médico, que tú tienes también que saber que tienes que tener una historia clínica. Como mismo la historia clínica que se le hace al paciente o que tiene una diabetes, una hipertensión, cualquier tipo de enfermedad. En medicina estética también tenemos historia clínica. Y el 90% de los pacientes que me llegan a mí a consulta, cuando vienen por primera vez, se han hecho tratamientos estéticos en otros lugares y no tienen ni idea ni de qué se les puso, ni qué brand utilizaron, nada. Hay un desconocimiento absoluto sobre los derechos y los deberes de los pacientes y de los médicos también, porque nosotros también tenemos derechos y deberes en este campo. Y yo pienso que también uno de los objetivos y de las cosas por las cuales yo me siento comprometida es con eso, con tratar de educar a la audiencia y a las personas que vienen a consulta, para que Ujú. puedan saber un Ujú. poco más sobre sus derechos también. ¿Qué tienen ellos que hacer? Tienes que evaluar, tienes derecho de saber quién es el médico que está tratando, tienes el derecho de pedir, incluso decir, mira, ¿qué formación tú tienes? ¿Me puedes explicar un poquito más sobre ti? Dame tu background, ¿ok? Y dame la historia clínica, dime en qué región me inyectaste, dime qué me inyectaste, dime cuáles son los signos adversos que yo puedo esperar, no solo en 3 días, que puede aparecer en 2 años. Ujú. Ujú. Porque hoy en día lo que muchísimos pacientes no saben es que existen complicaciones inmediatas, inmediatas y tardías en medicina estética y que las complicaciones tardías pueden aparecer a los 2, 3 años de haber hecho un Ok. tratamiento estético. Sí, sí, sí. Y hoy en día los pacientes no tienen conocimiento sobre esto. Y los médicos muchas veces tampoco lo dicen. Entonces, nada, yo pienso que el primer paso es más importante es poder hacer una buena elección sobre el especialista, en cuanto al especialista con el cual tú vas a ser tratado.